En el presente trabajo vamos a hablar sobre el impacto de la creatividad narrativa sobre el aprendizaje de expresión escrita en inglés, ruso y español. Trataremos los aspectos relacionados con necesidad del cierre cognitivo y dimensiones de la creatividad. Cuando hablamos sobre el aprendizaje de lenguas, pues podemos destacar diferentes beneficios. Entre ellos, quizás los más claros son los beneficios pragmáticos, es decir, una persona que estudia idiomas pues tiene posibilidad para encontrar mejor trabajo. Para las empresas es un trabajador que puede trabajar con el extranjero, etc. Entre los beneficios culturales, pues también destacamos el beneficio, por ejemplo, de aprender otra cultura, conocer otra cultura, enriquecer el conocimiento sobre otra cultura, pero también conocer a la vez mejor la cultura propia. Y también, hablando sobre el aprendizaje de idiomas, destacamos los beneficios cognitivos. Aquí entran muchísimos beneficios que mejoran a una persona a nivel cognitivo cuando estudia uno o diferentes idiomas. Aquí, pues bueno, podéis consultar algunos ejemplos. A nivel cognitivo, aprender un idioma favorece el desarrollo del pensamiento divergente y creativo o desarrolla la conciencia metalingüística. Aquí consideramos importante destacar el tema de creatividad. Hay muchísimos estudios que destacan que las personas que aprenden uno o más idiomas son más creativas. Y en el presente trabajo vamos a analizar un poco también qué sucede cuando el alumno en el aula se encuentra con actividades creativas, si esto también impacta o fomenta su creatividad. El presente estudio está destinado a analizar la creatividad narrativa en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. El estudio fue realizado a nivel de la educación secundaria en Andalucía, España. En el presente estudio analizamos la creatividad narrativa. ¿Por qué? Porque trabajamos con un aula de idiomas extranjeros. Y entre la creatividad, pues se destaca la creatividad narrativa, que es una medida del pensamiento divergente cuando se aplica a la solución de problemas de contenido verbal, a diferencia de la creatividad gráfica, de la que podemos hablar, por ejemplo, tratando las obras de artistas, de expresión plástica, etc. En el contexto de aprendizaje de idiomas, precisamente trabajamos con contenido verbal, es decir, analizamos la creatividad narrativa. La creatividad narrativa es una herramienta para desarrollar capacidades personales. Al principio hemos hablado sobre diferentes beneficios cognitivos en el momento de aprender idiomas y también la creatividad, a su vez, al estar presente en un aula, va asociado a diferentes capacidades personales cognitivas de una persona. Por ejemplo, el ambiente creativo en un aula permite desarrollar la capacidad de adaptación rápida y resolución de problemas. Hay también estudios que están intentando hacer vínculo entre la creatividad y el rendimiento académico del alumnado. Es una interacción polémica porque algunos estudios demuestran que un alumno creativo saca mejores notas, otros estudios demuestran que no existe relación entre las dos vertientes. De todos modos, está a nivel polémico esta cuestión. Por otro lado, la creatividad mejora la motivación intrínseca y el pensamiento divergente, es decir, un pensamiento que está destinado a búsqueda de soluciones innovadoras para un problema y no repetir el patrón aprendido para solucionar un problema que tiene una persona delante. También analizamos la interacción de la creatividad con la necesidad del cierre cognitivo. Necesidad del cierre cognitivo está estudiado en el ámbito de creatividad, principalmente por García Ramírez. Aquí se citan dos estudios, uno de 2015, otro de 2016. Y se destaca que la necesidad de cierre cognitivo es la motivación de las personas por buscar y mantener una respuesta definitiva ante un problema determinado, como algo opuesto a la confusión, la ambigüedad o la incertidumbre. Es decir, con la edad una persona desarrolla una necesidad de tener una respuesta definitiva en vez de buscar nuevas soluciones o tener incertidumbre en cuanto a la búsqueda en el momento de solucionar un problema.
Entonces, para analizar la relación entre la creatividad y necesidad de cierre cognitivo en el aula de idiomas, se ha realizado un proyecto de intervención en un colegio público en Granada, Andalucía, España, y otro colegio concertado, también ubicado en la provincia de Granada, en Andalucía, España. Se ha trabajado con el alumnado del nivel de estudios tercero de educación secundaria obligatoria. Aproximadamente corresponde a la edad de 14 a 16 años. El proyecto de intervención duró 4 meses, se han creado 4 grupos experimentales y 2 grupos de control, y el número total de participantes fue de 197. Los instrumentos utilizados en el presente estudio fueron test de necesidad de cierre cognitivo y la prueba de imaginación creativa para jóvenes. Los datos fueron procesados por SPSS. Como resultados principales, hemos destacado que los alumnos que han participado en el proyecto de intervención, que estaba basado en una serie de actividades creativas, propuestas creativas en el aula de inglés como lengua extranjera. Y al final del proyecto hemos destacado que los participantes de los grupos experimentales han mejorado los índices de originalidad, según el test de la prueba de creatividad. Y también hemos destacado que los alumnos que participaron en los grupos experimentales y participaron en el proyecto basado en creatividad también han mejorado en el uso de elementos fantásticos. Estamos hablando de la expresión escrita porque estamos trabajando principalmente con los textos elaborados por escrito, con alguna intervención oral, pero poca. Los trabajos que fueron analizados finalmente fueron textos escritos. Y en cuanto a la relación entre la necesidad del cierre cognitivo y creatividad narrativa, hemos demostrado que existe una relación estrecha entre los dos aspectos. Las personas con menor creatividad narrativa presentaron una necesidad de cierre cognitivo ligeramente mayor, y a la inversa, los alumnos que presentaron los mayores niveles de creatividad narrativa tenían una necesidad del cierre cognitivo menor. Dentro de la necesidad del cierre cognitivo se destacan 5 aspectos, y hemos destacado que los que van relacionados principalmente con la creatividad son orden y predictabilidad. El alumnado que tenía mayor creatividad narrativa tenía las variables de orden y predictabilidad muchísimo más bajos que los demás. Y estos estudios también corresponden a los estudios de García Ramírez que citamos al principio. Con esto queríamos concluir que la creatividad es una herramienta importante en el aula de lenguas extranjeras, donde a menudo encontramos los test estandarizados que impiden el desarrollo de la creatividad y hace perder muchos talentos que puede haber entre los alumnos, mientras la educación debe tener como su objetivo educar a personas pensadoras, creativas y seguras que sepan trabajar en el equipo. Y aprendizaje creativo es inseparable de un aula de idiomas extranjeros. Por lo tanto, estamos desarrollando diferentes proyectos basados en la creatividad narrativa y creatividad en general para diferentes aulas de idiomas. Se ha trabajado hasta ahora con inglés, ruso y en español. Pues lo que se pretende hacer es sacar los ejercicios de los manuales y pues siempre intentar darles una dimensión de creatividad y de esta manera crear un ambiente más ameno en clase y motivar a los alumnos desarrollando todos los beneficios a nivel cognitivo que hemos destacado anteriormente. Y el feedback de los alumnos demuestra siempre que es una herramienta muy potente. Lo primero que mejora es la motivación, pero luego también incorporando diferentes encuestas y tests para controlar los aspectos como creatividad narrativa o necesidad del cierre cognitivo, también vemos muchísimo potencial en cuanto al uso de la creatividad en clase. Por lo tanto, próximamente se pretende desarrollar varios programas para su aplicación en las aulas del idioma extranjero. Muchas gracias.